Hola chicos, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo ¿Vamos? estás? Bien, ¿y tú? Bien, Estaba profe. diciendo chicos y solo estás tú. Bien, Ah, bueno, ¿si descansaste? pues más o menos, profe, hasta ayer que me tocó trabajo de grado. ¿Y ayer qué era? ¿Qué actividad tenían? La exposición del trabajo de, que se llevaba a cabo, pues como te había dicho, ¿Mm? llevaba la tesis y me pusieron a hacer otras cositas. Y bueno, ¿Sí? Pero más de la presentación. no, me dijeron que es que tengo que hacerle el análisis de correlación a eso. ¿Del Sí, documento original? sí, el documento original sí me toca hacer la correlación para tener el dato, por ejemplo, como es el profe Wilson, él me dijo, si usted no hace eso, le queda como pregunta el día de su sustentación. Entonces, si yo le pregunto cuál es el p-valor de la correlación, usted no lo va a tener. Y bueno, y según él, ¿cómo, o sea, cómo se registra con Toca alguna fórmula buscar. o algo así? Sí, eso es con la fórmula, eso es con un autor. El autor se llama Pearson, si no estoy mal, correlación de Pearson. Y él Mm, dice más o menos cómo se hace. Pero digamos que eso no es lo difícil. Es cómo la hace uno. Yo pensaría cómo hacer la correlación a nivel grupal, o sea, porque es que la correlación a nivel individual ya se hizo. ¿Te sí, acuerdas que del eh, registro general del test físico, el test técnico y... nosotros hicimos la correlación en el perfil, donde decíamos que el deportista estaba tal, 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 y hacer uno grupal como para poder tener la respuesta de él de eso. Y haciendo eso me cambia el trabajo escrito también para poner un Claro. apartado de eso. De pronto, tocaría hablar con el profe de que los ajustes sean más, de pronto el componente más como del título, ¿cierto? Y más bien como la integración. No tanto la correlación específicamente, ¿cierto? Para que le diera como un corte netamente pues cuantitativo a la investigación, sino el componente más del enfoque cualitativo, o bueno, digamos que de un aspecto más mixto, ¿sí? Desde Sí, ahí se podría, digamos que solventar, para no cambiar, digamos que toda la estructura de la tesis. sí, porque eso me dijo el profe, me dijo, o haces eso o toca cambiar el título y cambiando el título cambian los objetivos, dijo él. Sí, sí, pero no, pero más en la dimensión, ¿cómo te digo yo? Conceptual, pero Sí, no no. entiendo nada más así. Pues sí me suena mejor decir eso, cambiar el título y ya. Sí, igual faltan los ajustes que realice el par lector Ajá, y desde allí entonces ya se hacen los ajustes listo. para entonces realizarlo según el... Sí, porque es que no podemos de pronto modificar la sustentación con respecto pues al documento inicial. Si nos piden unos cambios, entonces estarían más desde allí para que pues que coherente digamos que el trabajo. Bueno, profe. Listo. Bueno, no sé qué habrá pasado con los compañeros. Déjame, yo miro, reviso la asistencia y ya iniciamos. Bueno, profe.
Listo. Entonces vamos a compartir el día de hoy una última temática que tiene que ver con el factor de la personalidad. ¿Pudiste revisar, la película? No, profe, no la vi. Me imagino, sin tiempito. Bueno, espero puedas verla más adelante. Entonces, Sí, ¿de qué profe, se trata la vi ayer personalidad? que se llama 100 metros, ¿me dijiste? ¿100 metros? Ajá, sí. Ujú. Sí, yo les compartí un link en el Moodle donde se deja ver, pero pues no sé si ustedes puedan acceder al enlace. Pero bueno. Entonces, ¿de qué se trata la personalidad? Hace referencia pues al conjunto de cualidades, ¿cierto? Las reacciones ante las situaciones y la singularidad, que es una mezcla de características. ¿Mm? La personalidad se construye, ¿cierto? Específicamente bajo las características genéticas, bajo las características de nuestro entorno social y las particularidades que vamos generando a lo largo del desarrollo. ¿Sí? Entonces, personalidad no se podría hablar inicialmente en un niño. ¿Mm? Sin embargo, vamos mostrando rasgos de la personalidad. Pero cuando hablamos de un adulto, ¿cierto? Formalmente desde los 21 años, alrededor de los 21 años, ya se habla de una personalidad, pues concretamente. ¿No? A lo largo de nuestra vida, pues nosotros definimos ciertas pautas, ciertas conductas y comportamientos a raíz de toda esta mezcla e integración de cualidades, de reacciones ante las situaciones y de la singularidad, ¿cierto? O de las características específicas. Eh, digamos que atendiendo un poco pues esta línea, ¿sí? Se establece una estructura de la personalidad, esa estructura que hace referencia. Primero, a un núcleo psicológico, ¿sí? Y sabemos que lo psicológico, pues, supone, ¿sí?, unos aspectos emocionales, unos aspectos conductuales y todo el conjunto de la cognición. La emoción, obviamente, pues, aquellos estados fisiológicos, arraigados, obviamente, pues, a una serie de estructuras que están determinadas desde lo biológico y otras del componente psicológico. La conducta, ¿cierto? Son aquellas respuestas evidentes con respecto a las exigencias del ambiente interno y del ambiente externo. ¿No? Y la cognición, todo aquello que se retroalimenta o se basa bajo la estructuración del pensamiento, de la atención, de la percepción, ¿cierto? De la inteligencia en general. Esto sería, digamos que, inicialmente el núcleo psicológico. Sin embargo, cuando hay unas exigencias del ambiente, tenemos o generamos unas respuestas comunes, ¿cierto? Que determinan, digamos que, nuestra personalidad. Entonces, ante ciertas situaciones, parecieran que tuviéramos como un patrón conductual con referencia a esas respuestas comunes. Y obviamente las conductas que están relacionadas con las exigencias o las funciones, ¿cierto? Específicamente de un rol. Existen, pues, digamos que varios eh, o varias características o tipología de la personalidad, ¿no? Desde la psicología nosotros hablamos de personalidad en cuanto a la fundamentación de posibles enfermedades o patologías, ¿no? Que digamos que arrasan un poco de estas características o estos rasgos. ¿No? Sin embargo, hay varios enfoques que definen la personalidad. El enfoque psicodinámico, que está dado por el componente del psicoanálisis, digamos que las dimensiones o de las etapas para poder construir esa personalidad. ¿Mm?
También está el enfoque de los rasgos de personalidad, ¿no? Que se muestran, digamos que de una u otra forma bajo esos patrones comportamentales y conductuales, ¿no? En el desarrollo, ¿sí? Y se consolida, pues obviamente, cuando ya tenemos pues un componente ya avanzado, ¿cierto? En edad. Está el enfoque situacional, ¿sí? Que está dimensionado o el objetivo es un poco centrarse en la situación, ¿cierto? Y que por ende, pues nosotros generemos unas respuestas dependiendo de esas situaciones. Está el enfoque de interacción, que dinamiza un poco todos aquellos aspectos, tanto de la personalidad, los rasgos de personalidad, como las situacionales, ¿cierto? Y obviamente, pues el ambiente específico o el medio ambiente en el cual pues se integran, ¿cierto? Estos enfoques. Y el enfoque fenomenológico que da cuenta, pues obviamente digamos que en el desarrollo de la personalidad, pues son los componentes específicamente que se van dando a través del tiempo, ¿cierto? A lo que nosotros llamaríamos, pues obviamente, estructuración de esos patrones conductuales. ¿Esto qué permite? ¿Sí? Que podamos medir la personalidad, ¿no? Entonces, una que está más orientada, ¿sí? Al enfoque interno, ¿sí? Y otras que están orientadas, pues obviamente, al enfoque más externo, que es lo situacional. Bueno, por otro lado tenemos unas dimensiones situacionales, como es la competencia, ¿cierto? Y en referencia pues a la personalidad, ¿no? Que es un poco lo que nos atañe en el deporte. Entonces, todo el componente de la palabra competencia significa pues que se busca conjuntamente poseer de una u otra forma significados de acuerdo pues al contexto, ¿cierto? Uno puede competir con uno mismo, ¿cierto? O pues digamos que basado en las marcas de otros. Y a nivel, digamos que individual o a nivel grupal, ¿cierto? Acá nos dicen que agresiva o naturalmente, ¿sí? Súbitamente o progresivamente. Y pareciera que viviéramos o hubiéramos heredado, ¿no? Allí desde ese cerebro un poco histórico que tenemos, pues de una u otra forma tenemos como instaurado de forma innata, ¿no? Los aspectos de superación. ¿Sí? Entonces como que tenemos allá cargado el tema de la competencia, que estructura obviamente pues los componentes de la personalidad. Entonces, podemos hacer un reconocimiento de la competencia tanto a nivel individual como grupal, ¿cierto? Y entonces, pues allí, digamos que existen factores tanto internos como externos, como por ejemplo los internos, esos valores morales, ¿cierto? Que no solo obviamente benefician al individuo o al grupo, sino también de una u otra forma el pertenecer, ¿cierto? Específicamente pues a una filosofía, ¿cierto? A una institución y o al deporte mismo. Bueno, entonces vamos a partir en que nosotros tenemos como ese chip instaurado del impulso de superación. Sin embargo, nos vamos a remitir a un espacio y a un tiempo determinado que especifica un poco por qué de pronto somos o más o menos competitivos. Entonces, inicialmente, pues todo el componente de juego en edades infantiles, ¿cierto? Por lo general, el niño repite en forma activa, pues aquello que ha vivenciado previamente de forma pasiva, ¿no? Entonces, son muy buenos imitadores. Entonces, miren que, digamos que el componente social, pues está bastante determinado, ¿cierto? O determina, mejor dicho, los rasgos de personalidad. Por otro lado, tenemos la vivencia misma, ¿cierto? Del juego.
¿Mm? Y esto, pues, obviamente es una conducta modelada, ¿cierto? Y que obviamente empieza a generar, digamos que, la recreación, ¿cierto? De modelos específicos de conducta. ¿Mm? Bueno, la relación entre el juego y el deporte, pues tienen, digamos, unos aspectos similares, ¿cierto? Como por ejemplo el placer. ¿Mm? Bueno. Acá, ¿qué se menciona? Entonces, que nosotros establecemos, ¿cierto? Unos roles vinculados a la autoridad, ¿cierto? En los cuales pues aprendemos que pues hay que seguir una serie de códigos, de normas, de reglas, ¿cierto? Tanto así que pues está toda la teoría del juego y obviamente como pues en etapas iniciales es diferente, ¿cierto? Está más dimensionada por el reconocimiento, por el desarrollo motor, ¿cierto? Por el desarrollo del lenguaje y en etapas pues más posteriores en la organización, en la reglamentación, en la estructuración específicamente de unos roles. Entonces, estos juegos tienen implícita pues, la satisfacción imaginaria de necesidades vitales. ¿Mm? Bueno, acá, ¿qué más tenemos? Bueno, digamos que la funcionalidad es bastante importante, ¿no? Entonces, obviamente, pues, bajo las estructuras de todo el componente pedagógico, pues deberían estar dimensionadas por la vivencia de este tipo de actividades, de juegos y de desarrollo deportivo y competitivo, ¿cierto? Para poder de una u otra forma también generar estados más adelante formales como la autorregulación, como todo el componente también de afrontamiento, ¿cierto? Y obviamente de flexibilidad. ¿Mm? Bueno, acá que tenemos. La agresividad humana es un componente que yo no sé si de pronto contigo lo vimos. Bueno, desde la sociología. El componente está más arraigado en un estado emocional que se necesita aplicar para ciertas situaciones deportivas y combativas. ¿Mm? Sin embargo, pues es un aspecto que posiblemente sale o resalta un poco cuando hablamos de la competencia o de la competitividad. ¿Mm? Bueno, esto pues supone una madurez físico-emocional, ¿no? Eh, digamos que el estar expuesto a este tipo de estímulos. ¿Mm? Sin embargo, sabemos que pues en muchas ocasiones las personas parecieran que estuvieran en ese constante, en esa constante ¿qué? Comparación con el otro, ¿no? Entonces, este hizo más, este hizo menos, ¿cierto? Yo debo realizar más, ¿sí? Y pareciera que estuviera, digamos que un poco dimensionado con respecto a estados como la autoconfianza, ¿cierto? La seguridad en sí mismo. ¿Mm? Entonces, por eso aquí la importancia del juego deporte, pues a edades tempranas. ¿Mm? Entonces, la autosuperación de metas y marcas adquiere, digamos que una noción profunda del perfeccionamiento de propios recursos personales. ¿Mm? Esto define un poco nuestra personalidad. Tanto así que nosotros cuando podamos evaluar, ¿cierto? Específicamente bajo un estudio, ¿cierto? Longitudinal de un pre y un post, pues uno va a encontrar pues notorias o notorios cambios si intervienes bajo el componente del deporte, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues tendría que ver qué pasaría con un niño, ¿cierto? Que no recibe la intervención del deporte, sino que vive, pues, digamos que una vida normal, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, esos rasgos de personalidad también están o difieren un poco de procesos como el triunfo, ¿no? Entonces, si bien cuando se gana, pues, en un deporte a un oponente, obtenemos, pues, unos estados de placer. ¿Mm?
La autosuperación también opera con mayor intensidad en el principio psíquico que regula ese placer humano. Y este nivel de autocompetencia le permite al hombre pues ir progresivamente descubriendo el enorme caudal de destrezas que posee, ¿cierto? Para potencializarlas. Entonces, llegar a estos estados, digamos que específicos, con un conjunto de procesos cognitivos, con un conjunto de procesos emocionales y, eh, y conductuales, pues obviamente eso requiere, ¿cierto?, de unos cambios estructurales a nivel de personalidad. ¿Mm? Pero todo lo que tiene que pasar para poder generar esos cambios, ¿sí? Porque a veces a nosotros nos dicen, bueno, digamos que es un ejemplo más coloquial, tienes que cambiar este aspecto, ¿no? Este hábito, esta rutina. Pero qué aspectos de mi personalidad, bastante arraigados obviamente en un proceso, pues debo cambiar para poder generar, ¿cierto?, esa respuesta o ese patrón conductual. Entonces es bastante complejo. Entonces, bueno, acá tenemos, digamos que entonces, ¿a qué viene de pronto la intervención del coaching? A veces nosotros nos sobrevaloramos sobre este tipo de aspectos, ¿sí?, que están relacionados con la personalidad, la madurez, los rasgos, ¿cierto?, específicamente, o el temperamento, pues de una u otra forma suponen, ¿cierto?, esos comportamientos, conductas visibles, ¿cierto? Unas falsas creencias, ¿no? También, y que obviamente pues necesitarían de la intervención de, bueno, digamos que el proceso de coaching o a nivel terapéutico. Los estados competitivos, ¿cierto? La competencia misma trae consigo en relación pues la perfección, ¿no? Que es como la estructura imaginaria que tendemos, digamos que a idealizar, ¿sí?, con respecto a la autosuperación. Entonces, la perfección es entendida como un motor que nos impulsa a la competencia con nosotros o con otros. Es el nivel propio de performance cuando existe temporalmente una necesidad, ¿cierto?, de descanso. O sea, digamos que están como en esos picos. Trabajo para, ¿cierto?, pulir. Sin embargo, pues también necesito de una u otra forma generar esos periodos de latencia. Y si es extenso, puede perderse el estímulo de mejoramiento, ¿no? Entonces, pareciera que también estuviera ligado un poco a la motivación. Entonces, la competencia y el autoestima. Digamos que en esta forma de entender un poco lo escalonado o lo complejo que se va volviendo estos dos conceptos, ¿cierto? El nivel de autoestima aumenta favoreciendo pues la superación del propio performance, ¿cierto? Pero para eso necesito, ¿cierto?, de un equilibrio, todas las esferas que vimos a lo largo del semestre, ¿cierto?, para evaluar lo físico, lo psicológico, lo social. Y empezamos a especializarnos un poco en los ideales, ¿cierto? Obviamente versus todo el componente de los valores culturales y morales, ¿cierto? Y obviamente la generación de unos modelos específicos. Entonces, pues el coaching no solo determina, ¿cierto?, los aspectos que realmente están valorados en la personalidad, ¿cierto? Obviamente que surgen de la competencia, que surgen de unos estados naturales del deporte, ¿cierto? Y que obviamente pues van a generar unos modelos. Esto también genera pues creencias, digamos que formas de también a veces ponernos como barreras y limitaciones con respecto a esos modelos, ¿sí? Entonces generalmente las personas que poseen sentimientos o complejos de ser inferiores, ¿cierto? Miren, aquí hablan un poco de la autoestima, compiten pero desde un ángulo negativo. O sea, desde allí hay unas falsas creencias y unas limitaciones,
¿Mm? Pienso desde lo negativo, ¿cierto? Empiezo a compararme con respecto, obviamente, a aspectos en los que debo trabajar, ¿sí? Este complejo siempre produce una autoagresión, ¿no? Una agresión dirigida también hacia otros, ¿sí? El deporte también actúa como válvula de escape a la presión psicofisiológica que acumulamos en la rutina. ¿Sí? Por eso, digamos que muchos de los estudios que han logrado realizar y aplicar al campo deportivo determinan que pues actúan como ese papel terapéutico, ¿no? Como en esa descarga completa de cansancio, de fatiga, digamos que el componente atencional, de la distractibilidad. ¿Mm? Sirve para la defensa personal y es un positivo sustrato para actividades que precisan de una cierta cuota de agresión. ¿Mm? Entonces la agresión empieza a convertirse como ese mecanismo, ¿cierto? También de descarga, ¿cierto? Digamos que, de externalizar un poco esos componentes conflictivos que a veces acumulamos a lo largo de las semanas, ¿no? Y del tiempo. ¿Mm? Entonces, miren que, pues digamos que hay una delgada línea con respecto a la adquisición de patologías, ¿no? Entonces, también digamos que hay una serie de patologías con respecto a la personalidad. Bueno, pero cuando la agresión no es derivada correctamente, produce deterioros profundos, ¿cierto?, en la estructura personal. ¿Sí? Entonces pasamos allá a unos estados de ira, de descontrol, ¿cierto? Del equilibrio y obviamente que van a generar pues unos aspectos más conflictivos, ¿no? Bueno, entonces aquí hablamos un poco de cómo el coaching deportivo, ¿cierto? Específicamente sirve como papel terapéutico. ¿Mm? Entonces acá digamos que rebota un poco la pelota, ¿sí? No solo hacemos intervención a nivel, digamos que de proceso de cambio en el deporte, sino que utilizamos la herramienta del deporte como, ¿cierto? Como estructura terapéutica. Bueno, aquí pues obviamente pues todo el funcionamiento del entrenador, ¿cierto? Como de una u otra forma sugiere esos cambios, ¿cierto? Específicamente, y cómo están tan adheridos obviamente al plan que se establece, ¿cierto? Plan de intervención que se establece. Entonces, existe la razón y los deportes racionales. La emoción es la que juega un papel tan primordial como fundamental. ¿Mm? A veces nosotros sobrevaloramos un poco pues la inteligencia emocional, ¿no? Y es esta la que de una u otra forma genera la base para poder tener como esos estados óptimos o llegar, digamos que a casos de éxito, pues a nivel de coaching. ¿Sí? Bueno, por otro lado, pues vamos a caracterizar esa personalidad competitiva, ¿no? Que pues todos los deportistas pareciera que generaran a través, obviamente, de la adquisición de este tipo de habilidades, de técnicas, de estrategias, ¿cierto? De rutinas, de hábitos. ¿Mm? Entonces entendemos a la personalidad que emerge desde su individualidad en relación directa con el medio ambiente, con el que interactúa activamente, ¿no? Entonces, rasgos de la personalidad, ¿cierto? Que veamos biológicamente, eh, componentes de la situación específicamente que exige, ¿cierto?, el deporte y la interacción, obviamente, de estos tres aspectos. ¿Mm? Entonces, desde siempre el hombre estuvo, digamos que, involucrado con todo el componente social, ¿cierto? Con los modelos. ¿Mm? Sin embargo, a nivel individual tenemos una diferenciación entre lo que sería lo innato, ¿cierto? Y lo que sería aprendido, ¿cierto? Entonces, el temperamento y el carácter. Entonces, el primero, pues obviamente sí, lo que les decía, algo que es fijo, que es corporal, que es heredado. ¿Mm?
Y el segundo, pues realmente está dado más en la experiencia, ¿cierto? Y lo psicológico. El temperamento, entonces creo que algunos de nosotros conocemos, ¿cierto? El sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico, y cómo de una u otra forma eso ya genera, ¿cierto? Específicamente unas características de quienes están, pues obviamente en cada uno de ellos. Entonces el sanguíneo por lo general está caracterizado por esa persona que es afectiva, que es alegre, ¿cierto? Acá digamos que la palabra excitado es dado más como obviamente al contexto, ¿cierto? De la felicidad máxima, por decirlo así, o la alegría máxima, en estados positivos. Sin embargo, también existe la persona que es colérica, ¿no? Que es un poquito más sensible, irascible, por lo general se refieren a esas personas de pocas pulgas, ¿cierto? Y que todo el tiempo pues están, digamos que un poco irritados, ¿no? El flemático, ¿cierto? Es una persona pues bastante plana, ¿cierto? Apática, es poco expresiva, comunicativa, ¿cierto? Y pareciera o da como una sensación de tranquilidad y aislamiento. ¿Mm? Y el melancólico, que pues está determinado por mm, unos aspectos un poco más del estado de ánimo, ¿cierto? Y que se modifican, pues obviamente dependiendo de la situación. Este estado como desde lo depresivo, abatido. Bueno, para tener en cuenta, pues, digamos que digamos que todo el componente de rasgos de personalidad y competencia, pues debemos tener en cuenta la edad, ¿cierto? Porque es diferente hablar de unos rasgos de personalidad, ¿cierto? Hablar de, digamos que la personalidad desde niños y obviamente todo la complejidad a lo largo del tiempo y la maduración, pues obviamente para hablar de sí, de una personalidad completa, por decirlo así. El nivel socioeconómico, ¿cierto? La adquisición de las experiencias, la riqueza de los estímulos, la riqueza de los ambientes, ¿cierto? Tanto internos como externos, ¿no? Entonces, pues obviamente la carencia de muchos de estos aspectos, pues van a determinar esa personalidad. Eh, bueno, la posibilidad del tiempo de ocio, ¿cierto? También son factores determinantes en la elección y la práctica de los deportes. Y hay ciertos deportes cuya cuota de placer está en lo social, que se puede encontrar en ellos, o bien están aquellos deportes que son utilizados también, digamos que en forma de negociación tanto económica como profesional. Vamos que entendiendo un poco la... Señor. Es que tengo una pregunta, se me generó una pregunta. Digamos que en el deporte de rendimiento, ¿sí? Aparece este término como de la maduración temprana. Pues se conoce como que pues el ser humano madura con el paso de los años, ¿sí? Y así como tú dices, por ejemplo, que la personalidad ya se puede determinar como personalidad a los 21 años más o menos. La maduración va también como por allá, como por esa edad también, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Eh, pero digamos que hoy en día hay deportistas que a nivel profesional están ejerciendo su carrera como, digamos, como atletas o como deportistas a los 17, 16, 14, 15, y ahí aparece una maduración temprana de estos atletas, ¿sí? Uh-huh. Eso mismo pasa con la personalidad, o sea, la personalidad en sí también se puede trabajar de alguna u otra manera para que ya, o sea, para que no sean rasgos o para, sí, sino que sea ya una personalidad eh, Fija. fija a esas edades. Pues te cuento. Hay unos componentes madurativos. O sea, entiendo, digamos, que la rigidez en el alto rendimiento, ¿sí? O sea, rigidez en la medida en que sí o sí debes tener esos estados óptimos
para poder ser eficaz o eficiente, pues digamos que a nivel deportivo, ¿sí? Eso tiene que ver con el ambiente, o sea, todos los factores externos, ¿sí? Que pueden ser modificables. Pero, bueno, digamos que hay unos periodos críticos del ser humano, ¿sí? Hablando de pronto de la madurez de, de las estructuras cerebrales, en las cuales vas a identificar que hay una última migración a nivel neuronal, ¿sí? Que está cargada desde lo, desde el qué, desde el ADN, ¿no? Y esa última migración, ¿cierto? La migración es como el desplazamiento de esas últimas neuronas hacia la corteza prefrontal, ¿cierto? Y que están dados más en la toma de decisiones, en procesos como la toma de decisiones, en la cognición social, ¿cierto? Comprender al otro, estimar al otro, digamos que entender un poco la situación del otro, ¿no? Que sí, sí o sí, se da, digamos que sobre este tiempo, ¿sí? O sea, se consolida. Pueda que se dé desde, o sea, de hecho el proceso inicia en la adolescencia, con esos cambios que uno tiene pues a nivel físico. ¿Mm? Y obviamente se prolonga hasta mediados de los 21, 20, incluso hasta los 25 años que tenemos cambios en la visión, ¿sí? Entonces, claro, tú vas a decir, no, hay ciertas fuerzas de lo externo, de ese medio ambiente, ¿cierto? De las exigencias de ese deporte, que posiblemente ayuden a que estos aspectos, pues obviamente tengan una, un avance progresivo, ¿cierto? Y que determinen una estabilidad de esa personalidad. Sin embargo, tú vas a encontrar que pues, la adolescencia y un poco del adulto joven tiene ciertas dificultades. O sea, es una población bastante curiosa, ¿sí? Pero sí, o sea, tú puedes, digamos que ayudar a madurar, ¿cierto? Esos estados, pues, un poco más de la maduración, ¿sí? En relación al ambiente, ¿sí? Sin embargo, pues lo que te decía, hay una carga, digamos que generada genéticamente, ¿sí? Y digamos que los recursos y de la codificación que se dan sobre esas edades. Pero que yo te diga que a los 21 años pasa esto, no, digamos que todo depende también de, pues, de las diferencias individuales, ¿no? De la individualidad. Sí, Pero sí es un periodo crítico. sí, vendría siendo como un aproximado o algo así, ya porque pues pasó la etapa de adolescencia ya después de los 18 y eso. Sí, y es una capa que a veces hay muchos que como que le sacan el cuerpo porque es súper compleja, es dura, ¿no? Sí, Vamos decía que mi mamá, decía mi mamá que así como uno se comporta a los 18 años, puede ser como como la elección que uno toma de su ser para más adelante. Entonces, para actuar más adelante, eso es verdad. ujú. Sí, y tanto así que, pues digamos que son periodos tan sensibles, o sea, digamos que el crítico no quiere decir que sea lo peor, sino que es muy sensible, es decir, tú vas a encontrar, digamos que las altas cifras de pronto de ideación suicida o de cometimiento, ¿cierto? Del suicidio, pues están basados digamos que en esta población. Digamos que la capacidad de elegir o de toma de decisiones está muy, digamos que debilitada en esta población, ¿no? Contrario de pronto a lo que tú puedes encontrar en niños incluso y en adultos, ¿no? Entonces, pues sí. Y hay mucha especialización, ¿no? En todo el conjunto de pronto, digamos que en los periodos infantiles y obviamente muy de lo posterior, donde hay ya una estabilidad, ¿cierto? Algo fijo, que ya es el compromiso del adulto, incluso el adulto mayor.
pero tú vas a encontrar como que cierta mezquindad con respecto pues a esta población, digamos que en estos periodos sensibles. ¿Mm? Eh, Tanto así que uno lo vivencia, ¿no? Uno con sus compañeros a veces de pronto si tú estás ¿qué? En esa observación objetiva, que tú dices, no, o sea, son re complejos, son muy complejos, ¿sí? Entonces, digamos que en los grupos mismos tú vas a encontrar heterogeneidad eh, con respecto a una sola situación, con respecto a una connotación, con respecto a un concepto. O sea, vas a encontrar, digamos que o sea, una mezcla allí ¿de qué? De componentes, mientras que se llega como a un punto de concordancia, ¿no? Digamos que para hacer un experimento social. ¿Mm? Pero sí, digamos que para mí, a mí me parece muy chévere, sin embargo, pues hay poco, digamos que de dónde acogerse para este tipo de población. ¿Mm? Porque unos lo dimensionan, obviamente, desde el estado infantil, ¿cierto? Periodo infantil, periodo de adolescencia, niñez y adolescencia, y otros, ¿cierto? Todo el componente, pues obviamente, prejuvenil. ¿Mm? Pero bueno, o sea, sí lo han catalogado así como un periodo pues bastante complejo. ¿Mm? Bueno, bien. Y por último, eh, eh, digamos que algo en lo que hace énfasis el coaching deportivo es el nivel de desarrollo. ¿Sí? Yo de pronto les hacía énfasis en que a veces a nosotros nos llegan pues deportistas con dificultades en la confianza, con dificultades en su inteligencia emocional, con dificultades en la toma de decisiones, ¿m? Pero nuestro enfoque debería estar relacionado, ¿cierto?, en la gestión del componente de bienestar en general, ¿sí? Bueno, sin embargo, pues todo depende de quien genere pues la intervención. ¿Mm? Pero el nivel de desarrollo que supone, pues entonces, obviamente, cómo está esa persona, pues a nivel familiar, ¿cierto? Cómo esta persona, pues de una u otra forma, eh, genera esos estados de autorrealización con respecto, pues digamos que al modelo o la teoría de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Y pues de una u otra forma, la tolerancia, la comprensión, ¿cierto? Y digamos que lo que se atribuye específicamente a la idealización, ¿no? De ese desarrollo, ¿sí? O digamos que el dimensionar el bienestar en general, ¿sí? Un poco lo que les decía en relación o sea, realmente estamos equilibrados en todas nuestras áreas de la vida, ¿cierto? Porque es que a veces nos quedamos en lo pequeño, en lo minucioso. Me dijo que era algo de la comunicación y yo he trabajado siempre la comunicación. ¿Mm? Pero si yo exploro, digamos que todo el componente pues tenía que ver con algo más, ¿cierto? Con referencia pues a su autoconcepto, a su propiocepción, ¿cierto? Específicamente. ¿Mm? Porque nos quedamos como con eso que nos verbalizan o con eso que los aqueja, por decirlo así. Bueno, ¿por qué competimos? Competir es un verbo que se asocia con muchos otros, como por ejemplo vivir, jugar, sentir, placer, ¿cierto? Obtener poder, reconocer, reconocerse, descargar agresividad, canalizar déficits personales, crecer. ¿Mm? Entonces, pareciera que esta connotación, ¿cierto? O este concepto estuviera dado desde que es base, ¿cierto? Es básico, es fundamental en la vida del ser humano. ¿Mm? Pero, pues dependerá de la forma positiva o no en que compitamos, ¿cierto? Y esto pues va a beneficiar nuestra vida. ¿Mm? Bueno, la competencia es una actividad integral, ¿cierto? Todo el sistema personal también está en juego. ¿Mm? Bueno. Acá tenemos, bueno, son digamos que muchos de los aspectos que sugieren el, la personalidad. Espérame a ver si aún sirve este enlace.
Ay, no está, ya no está. Ah, espérame, a ver si me... Sí, sí, sí sirve. Entonces tienes que esperar a que cargue y le das un botoncito que dice empezar. Bueno, profe. Que yo voy a compartir pantalla y voy a responder el mío a ver cómo nos va. Mientras tanto. Y para que tus compañeros también lo puedan hacer. ¿En qué situación donde se debe delegar responsabilidades? ¿Usted asume el rol de líder o prefiere seguir instrucciones? Ah, ya. Sí, amo ser el que lidera. ¿Es impulsivo a la hora de tomar decisiones importantes? No, me demoro mucho tomando decisiones. ¿Qué tan fácil es para usted expresar sus sentimientos? Ay, a veces no me gusta. Voy a ser muy sincera. ¿Se considera el tipo de persona capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Actúa frente al peligro? Mm, no, lo afronto. ¿Sería capaz de perdonar una infidelidad? Esa pregunta está difícil. No sé, creo que no. Sí, si el otro se esfuerza por conseguirlo. Puede, sí, puede decidirse que sí. Sí. La tranquilidad. Ah, no está tan largo. Colérico, mire. Me salió colérico. Se caracterizan por ser personas independientes, concretas a la hora de tomar decisiones. Su vida gira alrededor de la productividad y el liderazgo. No necesitan depender emocionalmente de sus parejas. Pueden llegar a ser recorosos, poco afectuosos y explosivos cuando algo les genera malestar. Cualidades: optimista, organizador, no pierde el ánimo con facilidad ni se rinde ante las circunstancias y es determinado. Defectos: orgulloso, mandón, sarcástico y autosuficiente. La autosuficiencia es un defecto. Le gusta decidir por otros. Me encanta. Ya se están burlando de mí. Listo, profe. También me salió colérico. ¿Sí? Ay, tenemos una personalidad parecida, ¿sí viste? Son rasgos. Eso no. Bueno. ¿Qué piensas? Lo único es que en esa pregunta que dice que si perdonaría a uno una infidelidad, yo puse sí la perdono, pero no la olvido. Yo también. Sí puse eso. Yo, bueno, no sé, yo en otros tiempos hubiera pensado diferente, pero no sé. Digamos que Sí, también. las cosas son diferentes, ¿no? O sea, después de evaluar, pues obviamente algunos procesos, pero sí. Ay, no. ¿Y qué te salen tus defectos? Yo creo que es igual, salen como los No, mismos. sale lo mismo, espera, yo te digo. Se caracteriza por ser una persona indispensable, concreta a la hora de tomar decisiones, su vida gira alrededor de la productividad y el liderazgo. No necesitan depender emocionalmente de sus parejas, pueden llegar a ser rencorosos, poco afectuosos y explosivos cuando algo les genera malestar. Ujú. Cualidades: optimista, organizador, no pierde el ánimo con facilidad ni se rinde ante las circunstancias y es determinado. Y en defectos: orgulloso, mandón, sarcástico, autosuficiente, le gusta decidir por otros. Sí.
Sí, 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 entonces sí, igual. Ah, bueno. ¿Y tú qué es lo que estaban preguntando? ¿Qué signo del zodiaco tienes? Yo soy Capricornio. Capricornio. Ah, ok, ok, ok. ¿Ahorita de enero? ¿Enero, febrero? Yo soy de diciembre 24. Ah, somos vecinos. Yo soy Sí, del 30 de noviembre, por del 30. 24 días. O sea, cumples años el día que cumple mi abuelita y al siguiente día cumpleaños mi hermano Panda. Panda Ay, cumple sí. el- Uy, no, Dios mío, se vinieron las celebraciones entonces. ya que tú eres Sagitario. Sí, yo soy sagitariana. Mm, Sí, sí, yo, sí. Sí. Capricornio, la gente es muy cerca. En Sí, Sagitario. también. Mm. Y el sagitario un poquito también. Tenemos ahí mezclados rasgos, sí, señor. Bueno, eso también es otro de los aspectos como de la creencia, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Andresillo, yo creo que, pues, bueno, la idea era como también compartir con los compañeros cómo les había ido con este test. Aunque yo tengo otro test, perdón, que me compartió, otra prueba que me compartió el profe Jesús Caballero, que hicimos una actividad de internacionalización. Yo no sé si de pronto también estuviste. Pero obviamente pues el puntaje se saca de una forma distinta y manual, ¿no? Este pues ya le saca a uno todo el análisis. Bueno, Ah, bueno, pues. No, creo listo. que no estuve. Yo estuve fue en el de Psicología del Deporte. Ah, ya, listo, listo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no sé si tengas alguna duda, inquietud, pregunta, recomendación. Sí, yo tengo una duda, pero no de la clase, profe, sino de lo que viene en la siguiente clase, que creo que es la última. ¿Sí es la última? La siguiente sesión, ¿sí? Sí, sí, que creo que ya es el parcial. Sí, ya tenemos parcial y la socialización eh, de la investigación que realizaron, de la Ah, bueno. revista. ¿Y esa socialización es con diapositivas y eso o es normal hablarlo y ya? Sí, voy a compartirles como unos, ¿qué? Mm, como una plantilla de lo que posiblemente pueda ir en esa información y ya. No es mucho, no es tan complejo, es digamos que reunir los pasos que hemos hecho durante todas estas sesiones. Por ejemplo, la introducción es un apartado, de pronto como el contenido, ¿cierto? Específica. Irían los mismos 6 que tú tienes en el trabajo escrito. Sí, exacto, sí. Mm, El ok. nombre de la investigación y ya, no más. Eso Ah, sería. bueno. Profe, y con respecto a lo de la investigación, yo te envié el trabajo hoy a las 12:10 de la madrugada. Entonces lo envié como 10, 11 minutos tarde. Listo, Y no, si, no, no hay y si problema. te soy sincero, pues la verdad, me había olvidado enviar eso. Ya a estas alturas del partido ya uno no piensa. Bueno, Sí, no profe. te preocupes. Qué pena ahí con eso. No, no hay lío. No, igual me pongo a trabajar en eso esta semana para dejar todo el día la siguiente semana y solo tenga que recoger los puntos de la socialización y obviamente lo que arroje el parcial. Y ya. Bueno, Y profe. terminamos este proceso académico, esta asignatura que obviamente en circunstancias de la virtualidad es diferente al de la presencialidad. Pero bueno, ¿te ha Listo, tocado profe. ir a la universidad? No. No, no, ya no, porque pues están yendo a la universidad los que tienen clases teórico-prácticas y yo Sí, como no tengo ninguna teórico-práctica, pero sí tengo pasantías, entonces me la paso es yendo a hacer mis pasantías todos los días, de lunes a ¿y sábado. con quién te tocó pasantías? ¿En dónde? Estoy con Santa Fe, entonces me toca, Ah, me toca 3 días en Siberia, sí, ¿verdad? Te toca me, lejos. to- me toca 2 días en Puente Aranda y uno en Centro de Alto Rendimiento.
Dios mío. Bueno, Puente Aranda es cerca de donde vives, no, Sí, ninguno. sí, Aranda y Centro de Alto Rendimiento es cerca, pero pues no tan cerca tampoco. No tan cerca tampoco, pero pues que ya si verías lejos para el que sea. Sí. Ya la única forma de que Siberia no sea lejos es viviendo ahí en la 80, ahí al lado del puente de Guadalupe. Pero no, siempre Sí, es sí. lejos. Siempre. Ay, Sí, no. Ok. Bueno, Andresito, entonces, bueno, yo creo que faltó Andrés, faltó Andrés, no, sino, perdón, José Brian, faltó Julián y faltó Gerson. Gerson me escribió que tenía dificultades con el internet, pero de los otros dos compañeros no sé qué habrá pasado. Bueno, entonces, sin embargo, pues aprovecha el tiempito para utilizarlo pues, en la productividad, no sé, del documento, aunque pues si ya lo tienes, genial. Entonces es solo como empezar a generar los apartados. La idea es que ahorita en el transcurso de este tiempo pueda descargar el video y de una vez les deje el modelo de diapositivas o bueno, el modelo de plantilla para que puedan utilizar la siguiente sesión. bueno, Eso es. profe, y con respecto al test que se hizo ahorita, yo le saqué pantallazo. ¿Tú vas a poner para Ah, subir el sí. pantallazo? ¿O no? Sí. Voy a ponerlo para que eso sume puntos a la Listo, nota final. Listo, dale, bien. yo subiré. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estés bien. Estamos hablando sí, para ver si tienes algún modelo de plantilla para la sustentación y revisamos entonces un tiempo para que la realices y miramos, bueno, medimos en tiempo y obviamente bajo el componente de lo que nos retroalimenten. Yo vi, ay Dios mío, Ah, pues que ese modelo ya lo hice, yo ya hice porque pues como es el mismo un trabajo de la ejercicio. tesis, Ok. ayer me tocó sustentarla, me demoré 24 minutos, pero porque me tocó hacerlo con mis compañeros. Ah, a ver, Entonces, tú estás en grupo allá. ajá, entonces pues obviamente ellos se demoraron ahí porque se ponían a hablar más de la cuenta, pues, para decir que hicieron algo, porque realmente no hicieron nada. Pero Sí, bueno, yo no entiendo ese ejercicio, pero bueno, algo es algo peor. pero utilicé la plantilla, el profesor dijo que le parecía muy interesante, lo único es que me dijo como si vas a presentar una tabla, presenta una por diapositiva, porque es que en el, en la, en el formato que me enviaste, Sí, eh, hay diapositivas y ahí aparecía, por ejemplo, texto, imagen. Entonces sí. yo lo que hice fue como seguirla muy al pie de la letra y en una hay tres tablas, ¿sí? Y pues Mm, si yo la miro y la pongo en pantalla grande, se ve bien, o sea, no se ve pequeño, no se ve nada, pero no sé por qué los demás lo ven pequeño, entonces me toca como corregir eso. Y, ah, y la corrección más grande que me hizo fue lo que te dije, lo de la correlación. Me dijo, o sí, hace la correlación o le toca cambiar el título y de eso le cambian los objetivos y más cosas. sí, yo creo que lo más probable es eso. Sí, porque eh, pues entiendo el enfoque, por el enfoque es, pero bueno. Sí, si quieres yo prendo el computador y te muestro las diapositivas en 5 minutos y tú Ah, las bueno, miras. listo. Pero entonces, si quieres dejar de grabar para que no quede en la clase y más bien grabas una nota. Ah, sí, es cierto. Bueno, listo. Espera, ya prendo yo mi computador.